infarto agudo del miocardio. Más adelante van a ver por qué, cuáles son las causas para que haya infarto. Empezamos con lo que necesitamos para hacer diagnóstico de infarto. Necesitamos conocer cuál es la evolución para que se produzca. Es un desarrollo súbito pero no instantáneo de molestias prolongadas. Súbito que comienza, pero no se va rápido. En cara anterior del tórax, la cara anterior es todo, más de 30 minutos generalmente. Cuando dura más de 30 minutos, seguro que es infarto. En los libros dicen hasta 20, en los otros libros, en este decía 30, que pueden producir el infarto, arritmias, hipotensión, shock e insuficiencia cardíaca. O sea, se produce un infarto y como consecuencia del infarto se van a producir todas estas situaciones: arritmias, hipotensión, shock o insuficiencia cardíaca. Por supuesto que no todos los pacientes van a ver eso y se van a presentar todas al mismo tiempo. Lo más frecuente son las arritmias, por eso el paciente se muere. La hipotensión cuando el infarto es grande, y el shock también, la insuficiencia cardíaca también, donde hay un trastorno del miocardio que disminuye la capacidad de contracción. Las arritmias se pueden presentar en infartos pequeños y infartos grandes. Pocas veces sin dolor, enmascarados como insuficiencia cardíaca, síncope, evento vascular cerebral o shock. Quiere decir que no siempre vamos a tener, bueno, digamos, no es tan frecuente, pero existe de que haya otras manifestaciones que no sean el dolor típico como nosotros vamos a estudiar. Se puede presentar con insuficiencia cardíaca directamente y muy poco dolor. No se va a ver congestión pulmonar. Y vamos a tener estertores crepitantes, por ejemplo, disnea, o un síncope, disminución del volumen sistólico, hipotensión y síncope, o si no, un accidente vascular cerebral. Pocas veces indoloro, entonces, tómenlo en cuenta eso, no es siempre. ¿Cómo se diagnostica? ¿Se recuerda cuando vimos angina? Vimos que hasta se sugería hacer radioisótopos, hacer un cateterismo, pero eso no hay en todas partes. Lo básico para que ustedes hagan diagnóstico, dijimos que era la clínica, el electrocardiograma y las enzimas. Con dos de ellos se hace diagnóstico. El electrocardiograma, digamos, es el menos específico. Entonces, con el dolor también a veces no hay el dolor, pero lo específico son las enzimas. Si hay un dolor retroesternal, si se pide enzimas y no están alteradas, no están elevadas, es angina. Si están elevadas, es infarto. Eso es lo que determina, le pone la firma. Pero generalmente se presenta elevación se presenta clínica de dolor. Y en el electrocardiograma pueden haber dos situaciones: elevación o depresión del segmento ST, ondas Q en evolución, inversión simétrica de ondas T. ¿Cómo se ve? El transmural, lo clásico, es que de esta, como un potencial de acción. Infarto agudo letal. Ustedes ven eso en dos derivaciones por lo menos, infarto agudo letal. Y también puede ser infradesnivelamiento, no, aquí debería partir, pero baja más, depresión del segmento ST. Y las ondas T son simétricas. ¿Cómo es la onda T en un electro normal? Asimétrica. ¿Qué parte de la onda es más
larga? ¿La proximal o la distal? La proximal hace así y de ahí baja más rápido. Aparición de normalidad segmental del movimiento de pared por técnica de imágenes. O sea, aquí habla del ecocardiograma. Si se puede hacer un eco, mejor. Pero en esa situación, en un infarto, que en cualquier momento puede tener complicaciones, el eco tiene que estar ahí en la emergencia, para que rapidito se lo vea, ¿no? No es lo prioritario. El infarto es el resultado de isquemia miocárdica. Por eso se produce infarto. La isquemia también se ve en la angina de pecho, pero aquí la isquemia es prolongada. No es una isquemia que dura poco tiempo. Precipitada en la mayor parte de los casos por trombo coronario. ¿Cuál es la causa principal de los infartos? El trombo coronario. En el sitio de una placa aterosclerótica preexistente, aunque no necesariamente intensa. Quiere decir que la placa no necesita ser tan grande, sino, como dijimos antes, cuando hablamos de angina, especialmente en hombres jóvenes, cuando la placa evoluciona rápido y la capa que lo cubre no se endura, se va a romper fácilmente y ahí se van a acumular las plaquetas. Menos frecuente, otra causa de infarto, es infarto por vasoespasmo prolongado de las coronarias, por flujo sanguíneo miocárdico inadecuado. En ejemplo, la hipotensión. Cuando una persona mayor de 60 años, sin antecedentes, que se va a operar o que se opera de una cirugía de vesícula, digamos, laparoscópica, pero la anestesia la profundizan mucho, hace hipotensión prolongada, entonces el flujo cerebral va a disminuir y también va a disminuir la perfusión de las arterias coronarias. O demanda metabólica excesiva. ¿Cuándo hay demanda metabólica excesiva? Principalmente en el hipertiroidismo. Hablando de enfermedad, no hablando de una situación fisiológica. Pocas veces por oclusión embólica. Un émbolo también puede producir un infarto. ¿Por qué? Los infartos no se producen siempre en los vasos, digamos en la parte proximal de las coronarias. Se producen en ramas colaterales, que se llaman diagonales principalmente. Entonces van a ser infartos más pequeños, por suerte. También por vasculitis coronaria o ortitis. En la sífilis, por ejemplo, hay ortitis. Consideraciones generales. La cocaína también es otra causa de infarto en jóvenes sin factores de riesgo. ¿Por qué la cocaína? Porque produce vasoconstricción, como si fuera un espasmo. Localización y el grado del infarto. Entonces va a depender de qué arteria sea la obstruida, de qué parte de esa arteria sea la obstruida, para que hablemos también del grado del infarto. Mientras más proximal la oclusión o la obstrucción, el infarto va a ser más grande, más amplio. Por lo siguiente va a dar mayor cantidad de síntomas y signos. 1. La localización y el grado del infarto depende de la distribución anatómica del vaso ocluido, quiere decir, en el tronco, en la parte media o en la parte distal. Presencia de lesiones estenóticas adicionales. Generalmente, como es un cuadro degenerativo, progresivo, no siempre cuando hay un infarto es la única arteria lesionada. Hay alteraciones, la arteriosclerosis generalizada, hay alteraciones también en las otras arterias generalmente y en todo el organismo, las arterias cerebrales, las arterias renales, las
si hay diabetes, la parte distal de las piernas. Entonces, la presencia de lesiones estenóticas adicionales empeora el grado del infarto. ¿Por qué? Porque cuando hay una arteria lesionada en la parte distal y el flujo está disminuido, por consiguiente la presión en ese vaso está disminuida. El otro vaso coronario, esta es el rama de la descendente anterior y esta es la coronaria derecha. Hay también dominancia que se llama, ¿no? Mayor calibre, digamos. Coronaria derecha dominante se dice. ¿Por qué? Porque tiene mayor calibre y produce bastantes colaterales. Entonces la coronaria derecha tiene un flujo importante y en la parte distal tiene mayor presión, como se anastomosan, con la parte distal de la coronaria izquierda. Entonces le pasa flujo de ese lado hacia el espacio donde están los vasos coronarios de la coronaria izquierda. Entonces, si se produce un infarto ahí, no va a ser tan grande, porque de todas maneras hay un flujo que le daba, ¿no? Presencia de lesiones estenóticas adicionales. O sea, quiere decir de que pueden haber lesiones en otras arterias, no como yo estoy hablando, al revés. Lesión también en la coronaria derecha. Entonces, no hay posibilidad de que por un lado, ¿no?, el flujo ayude a que el infarto no sea muy grande. Entonces, dos coronarias que al final se anastomosan no se van a poder proteger. Y depende de la circulación colateral. Como es un proceso, mientras más crónico sea, va a ser, digamos, va a crear colaterales, o sea, conexiones con los otros vasos. Trombosis de la descendente anterior. La descendente anterior, anatómicamente, rama de la coronaria izquierda, produce un infarto anterior del ventrículo izquierdo y del tabique interventricular. Irriga la parte anterior, ¿no?, del ventrículo izquierdo. La oclusión de la circunfleja izquierda, que es rama de la coronaria izquierda, va a producir un infarto anterolateral o posterolateral. Trombosis de la coronaria derecha va a producir un infarto de la porción postero-inferior del ventrículo izquierdo y puede afectar al ventrículo derecho y el tabique interventricular posterior. Entonces, cuando se afecta la coronaria derecha en su parte media, podemos tener una insuficiencia inicialmente ventricular derecha, infarto del ventrículo derecho. ¿Qué va a ocasionar el infarto del ventrículo derecho? Clínicamente va a disminuir el retorno venoso, no va a pasar sangre al lado izquierdo, se va a acumular la sangre en la circulación venosa. Clasificación de infarto. Clásicamente se clasificaba en infarto transmural, quiere decir de toda la pared muscular, y en este caso la evolución electrocardiográfica clásica es la elevación del segmento ST evolucionando posteriormente a ondas Q. El supradesnivel que dibujamos allá arriba. Y el no transmural o subendocárdico, si se produjo dolor, elevación de enzimas en cambio CTT en ausencia de nuevas ondas Q, produce el infradesnivel del segmento ST. Al examen anatomopatológico predomina que los infartos afecten más el subendocardio. Lo que tienen que saber es que no siempre es subendocardio o es miocardio transmural. Puede pasarse un poquito, no es un límite de que se respeta, digamos, porque la circulación varía. Al examen anatomopatológico predomina que los infartos afecten más al subendocardio y es común cierta extensión transmural aún en ausencia de ondas Q.
Este es el infarto subendocárdico. La clasificación actual es infartos JQ, infartos no Q. Infartos Q, infartos no Q. Los Q son los transmurales. El infarto sin onda Q se debe a oclusión incompleta o a la lisis espontánea del trombo y a menudo significa miocardio adicional en riesgo. Se relaciona con incidencia más alta de infarto de isquemia recurrente. Quiere decir en este caso que es una angina inestable que ha lesionado, sí, el músculo. Por eso ha habido ruptura de la pared de la célula y salida de las enzimas para que nos dé enzimas positivas. No hay onda Q. Tamaño y localización anatómica determina lo siguiente. El tamaño del infarto y la localización anatómica determina, uno, el curso agudo. Mientras más grande el infarto, más grave y más rápido se deteriora el corazón y el paciente. Dos, complicaciones tempranas. Mientras más grande, mayor cantidad de complicaciones, especialmente las hemodinámicas, con disminución de la capacidad de contracción. Tres, pronóstico a largo plazo. El pronóstico a largo plazo va a ser de acuerdo especialmente a la extensión del infarto. La estabilidad hemodinámica se relaciona con el grado de necrosis. El infarto produce necrosis. Mientras mayor sea la necrosis del músculo, mayor afectación hemodinámica. No tiene capacidad de contracción como antes, cuando no tenía infarto. La estabilidad hemodinámica se relaciona con el grado de necrosis y en infartos pequeños la función cardíaca puede ser normal. Cuando es de arterias con una arterias pequeñas, digamos, terminales. En infarto con daño extenso, puede haber insuficiencia cardíaca, hipotensión, shock cardiogénico. Eso ya lo dijimos al principio. Y el principal objetivo del tratamiento temprano es prevenir la extensión del infarto y la lesión miocárdica subsecuente. Hace unos 5 años, creo más, el tratamiento del infarto era más conservador. Ahora directamente el infarto, toda la persona que se infarta entra a hacer un cateterismo para desobstruir en primera instancia directamente y por consiguiente evitar que se produzca la lesión mayor y a colocar un stent. Entonces, antes, cuando yo estudié en mi hospital, dicen que el mejor hospital de cardiología de Brasil, que por supuesto no quiere decir que yo sea también bueno, es el hospital. Entonces, el tratamiento era, llega el infarto de emergencia, pasa a unidad coronaria y ahí se le da tratamiento médico de acuerdo a las complicaciones. Se trata de prevenir arritmia, mantener la presión y calmar el dolor, hacer controles de enzimas para ver la evolución de las enzimas, hacer electrocardiogramas cada 6 horas o cada 12 horas, durante 7 días internados. Al cabo de los 7 días, recién se hacía un cateterismo para verificar qué otras arterias estaban lesionadas. Pero el infarto ya fue. ¿No? En cambio ahora no. Ahora el tratamiento es más agresivo y se logra disminuir por lo menos la extensión del infarto. Solamente que el diagnóstico hay que hacerlo lo más pronto posible. Mientras más rápido se actúe, mejor. Ejemplo,
hasta 6 horas después del inicio del dolor, cuando no hay dolor es problemático. Entonces no hay un signo de alarma que no dé la pauta de que hay algo. Entonces, hasta 6 horas hay muchas posibilidades de que el infarto no haya avanzado tanto. Mientras se haga el diagnóstico de infarto 1 hora, 2 horas después, pues el resultado del tratamiento inmediato va a ser excelente. Y eso le va a permitir que su corazón no se deteriore y que para adelante pues tenga menor posibilidad de tener insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o tener arritmia, o tener un aneurisma en la zona infartada. Entonces, el principal objetivo del tratamiento temprano es prevenir la extensión del infarto y la lesión miocárdica subyacente. Existe, pero ya casi no se usa. Solamente cuando no hay otra opción, se hace la trombolisis con sustancias endovenosas. Streptokinasa era la que más se usaba, pero tenía sus problemitas. Ahora hay una que se llama Acteplase, es un poquito cara, debe costar unos 5.000 bolivianos la ampolla. Acteplase es el nombre comercial. Investiguen. Datos clínicos. Esto es parecido a la clínica de la angina. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ver cuáles son las diferencias. 1. Dolor premonitorio. La tercera parte de los pacientes proporciona un antecedente o alteración en el patrón de angina. La tercera parte ya dice, ya yo sentía en algún momento dolor en el pecho, pero no le di importancia, no era tan fuerte. O si no, tenía una angina estable que de un día para otro él podía andar 2 cuadras sin problema, pero de un día para otro andó media cuadra y sintió dolor. Eso quiere decir alteración en el patrón de angina. También hay un término que se usa, angina de reciente comienzo, cuando se empieza el dolor y la persona va al médico y se hace el diagnóstico de angina de pecho estable, angina de reciente comienzo, o una angina que cambió la sintomatología, se hizo más precoz, con menor esfuerzo, por ejemplo, o cuando se emocionó. Hay personas que se bañan y sienten dolor. ¿Por qué? Porque los brazos hacen fuerza cuando se está lavando la cabeza principalmente. Ahí hacen un esfuerzo y ahí sienten dolor. Inicio reciente de angina típica o atípica, o sensación de indigestión poco común en el pecho. La angina típica es la que se describe como con los síntomas más frecuentes, en la mayoría de los casos. Ya vamos a ver. La atípica es todos los dolores que pueden haber en el tórax. Ustedes sienten un dolor en el pecho, angina de pecho, que puede no ser nada de corazón, pero hay que tomarla así, como aunque sea como segundo diagnóstico, para investigarlo. No se puede decir, no, es angina atípica, váyase a su casa. No se puede. Hay un cuadro que es que tiene una sintomatología más que todo de abdominal superior, que ha dado que algunos colegas en las emergencias se equivoquen y los manden a la casa y era un infarto y se han muerto. Entonces también hay que tener presentes que no solo el dolor en el pecho, sino en el abdomen superior puede haber dolor. Y la gente va a expresar su dolor de diferentes maneras, con diferentes nombres, diferentes formas. Dolor del infarto. En la mayor parte se produce reposo. El infarto generalmente se produce reposo.
¿Qué quiere decir? Paciente generalmente en la noche, en la madrugada o en la mañana al levantarse, al querer levantar. La mayor parte de los infartos entonces son de madrugada. O después, en la noche, después de haber comido bastante, especialmente carne o grasa. A diferencia de los episodios anginosos y con mayor frecuencia en las primeras horas de la mañana, de madrugadita. El dolor similar de la angina en localización e irradiación es igual al de la angina en localización retroesternal, un poquito hacia la izquierda. Y en la irradiación, lo típico y que todo el mundo conoce ya, hacia el brazo izquierdo y hacia la región cubital del antebrazo. Pero no es tan así. Se irradia también hacia atrás, interescapular, se irradia hacia el cuello, principalmente. Se puede irradiar al brazo derecho. Entonces, no porque se irradia al brazo derecho, decir no es infarto, se está yendo al lado derecho, no al izquierdo. La medicina es así, ¿no? El criterio es que nosotros diagnostiquemos lo que le puede ocasionar al paciente consecuencias más graves. O sea, descartemos, cuando hay un dolor en el pecho, descartemos lo que le puede ocasionar hasta la muerte. Porque si nos equivocamos en eso y lo minimizamos la clínica o el dolor, entonces nosotros vamos a tener conflictos, aunque sean de conciencia. Nadie sabe cuándo se va a morir, pero uno tiene que hacer lo de acuerdo al protocolo, de acuerdo a lo que tiene en ese momento, para poder intentar modificar la evolución. Si se muere, ni modo, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. El dolor similar de la angina en localización e irradiación es más intenso. Ahí hay una diferencia, más intenso, y aumenta de intensidad rápidamente. Comienza y rápidamente se vuelve bastante grave, o en ondas hasta alcanzar su intensidad máxima en pocos minutos o más tiempo. En ondas quiere decir que aumenta, disminuye un poco, pero vuelve a aumentar. La nitroglicerina tiene poco efecto, aún los narcóticos quizás no alivien el dolor. Entonces es un dolor tan intenso que los analgésicos comunes no le van a aliviar el dolor. Por eso se usa incluso derivados del opio. ¿Cuáles son? La dolantina, el demerol y toda la otra. La nitroglicerina, ¿se recuerda que hablamos de los nitratos o la nitroglicerina? En los pacientes con angina de pecho estable, se le pone debajo de la lengua un isorbil y en 10 minutos tiene que disminuir 80% de esa sensación dolorosa. Si no disminuye, es porque es infarto. Incluso en la angina inestable va a disminuir. Y en el tratamiento sí de emergencia se le puede poner hasta 2. Pero no se puede quedar la persona ahí, ¿no? Le estamos poniendo isorbil para ver qué pasa. No, inmediatamente, si es dolor típico, ya estamos en condiciones de la ambulancia o tratar de trasladar al paciente, tomar signos vitales, controlar, para tratarlo en un lugar con mejores condiciones. No es nomás darle y esperar, esperemos a ver qué pasa. Síntomas relacionados, pueden tener sudoración fría, o sea, en general hay síntomas relacionados con el neurovegetativo, ¿ya? Simpático, parasimpático. Entonces, sudoración fría, frecuente. Se sienten débiles, frecuente, y aprensivos, ansiosos. Y se mueven constantemente en busca de una posición de comodidad. Eso es importante en la clínica para hacer la diferencia con los dolores típicamente abdominales.
El que tiene dolores típicamente abdominales no se mueve, se queda quieto, porque estando quieto va a disminuir un poco el dolor. En el infarto no. En el infarto la persona, como está ansiosa, ¿qué hace? ¿Cómo se dice acá? En Santa Cruz. Se pasea. Se pasea. A ver si te pasa, dice, ¿no? Paseate a ver si te pasa. En búsqueda de una posición de comodidad, además, vaídos, quiere decir mareos, síncopes, disnea, ortopnea, tos, sibilancias, náuseas y vómitos cuando haya compromiso de congestión pulmonar, náuseas y vómitos frecuentes. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Sudoración fría, sentirse débiles y aprensivos, náuseas y vómitos. Esto se produce, no siempre todos, 1 o 2, 3 o 4. Es variable entre las diferentes personas, ¿no? Infarto indoloro. En pocos pacientes no hay dolor o es menor y es cubierto por las complicaciones inmediatas. O sea, hay infarto, el dolor es mínimo, pero aparece insuficiencia cardíaca, aparece arritmia. Hasta 25% de los infartos se detectan en el electrocardiograma regular, sin que se haya presentado un episodio agudo que pueda recordarse. Esto quiere decirle que ustedes ven un paciente de rutina o por otra causa, le piden un electro. Aparece una imagen de probable infarto. ¿Cuál es el infarto? Este. Infarto antiguo. No hay operación de NST. Importante. ¿En cuántas derivaciones tiene que ver esos signos para decir que es un infarto antiguo? En 2 o más. En 2 o más. Y que tiene que estar relacionada, ¿no? Para ver claro. Muerte súbita y arritmia temprana. Cerca del 20% de pacientes con infarto morirá antes de llegar al hospital. Generalmente en la primera hora y se debe principalmente a fibrilación ventricular. Entonces no porque sea un infarto pequeño va a tener un pronóstico siempre bueno. Siempre que hay un infarto hay que internar al paciente, aunque sea tire pequeñito. Siempre. El protocolo era, todos los infartos se internan 7 días. No siempre es así, ¿no? Si es pequeño, digamos, ya está estable, a los 5 días ya se saca de la terapia intensiva o de la unidad coronaria, pero quizás se lo lleva con un monitor. Todo depende también de que no hayan otras enfermedades que puedan modificar algunos factores que influyen, como por ejemplo los electrolitos. Siempre hay que estar observando los electrolitos, especialmente el potasio y quizás hasta el magnesio. Signos generales. Los pacientes suelen parecer ansiosos, natural. Siente dolor, sabe más o menos, se da cuenta de que es algo grave. Ansiosos y a menudo sudan profusamente, ya sabemos que es sudor frío. La frecuencia cardíaca puede variar desde bradicardia importante más en infarto inferior. ¿Qué arteria da el infarto inferior? Coronaria derecha. ¿Quién irriga el nódulo sinusal? Rama de la coronaria derecha. ¿Cuánto por ciento? 60%. La otra es la circunfleja. Alta taquicardia causada por aumento de la actividad del sistema simpático, gasto cardíaco bajo o arritmia. Generalmente vamos a encontrar taquiarritmia, pero podemos también tener bradiarritmia, depende del lugar del infarto.
El gasto cardíaco bajo o arritmia también podemos tener. La presión arterial puede ser alta, o sea, el paciente tiene enfermedades que lo han llevado a hacer una coronariopatía. Y entre esas enfermedades, y es muy frecuente, es la hipertensión, mal controlada. Entonces podemos encontrar inicialmente hipertensión, pero después un paciente hipertenso, después de una hora, que llega recién, puede estar hipotenso. Por la lesión. La presión arterial puede ser alta más en hipertensos previos o baja en pacientes con shock. La insuficiencia respiratoria suele indicar insuficiencia cardíaca. Por supuesto, ¿no? Si es un paciente con asma y que tiene una crisis asmática, hace frío, no nos va a complicar la vida, pues, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? ¿Estas son manifestaciones cardíacas de un infarto o es un problema crónico pulmonar primario? Y a cada uno se la juega. Puede haber fiebre en general de grado bajo después de 12 horas y persistir por varios días. Hay un proceso inflamatorio porque hay leucocitosis inclusive, como si fuera una infección. En tórax, campos pulmonares limpios, cuando están limpios es signo de buen pronóstico, quiere decir que el infarto es pequeño, no ha dado más repercusiones. Estertores basales son comunes y no siempre indican insuficiencia cardíaca. Los estertores crepitantes en bases indican congestión. No siempre va a ser por el infarto, puede ser que esa persona ya estaba acostada ahí 6 horas. Estertores más intensos y sibilancia sugiere edema pulmonar. Lo podemos confundir con asma, ¿no? Estertores más intensos y sibilancias, pero estos son, bueno, estertores húmedos también son. Sibilancias también hay. Edema agudo de pulmón. Corazón, signos. El examen cardíaco tal vez no sea muy anormal inicialmente, ¿no? Todos ustedes lo tienen que entender que esta descripción es una descripción genérica, digamos. ¿Por qué? Porque puede ya el paciente haber tenido complicaciones. Eso tienen que determinar a qué hora tuvo, qué tipo de infarto, qué edad tiene, hombre, mujer, qué otras enfermedades tiene, para ver la probable repercusión en la gravedad. El examen cardíaco tal vez no sea muy anormal. A menudo un impulso ventricular localizado anormalmente representa la región discinética infartada. Es difícil eso. Difícil. Eso tendría que ver con eco nomás, no al examen clínico. La distensión de la vena yugular refleja hipertensión auricular derecha, lo que puede indicar infarto del ventrículo derecho o elevación de las presiones del llenado del ventrículo izquierdo. Infarto del ventrículo derecho significa que tiene, como el lado izquierdo, incapacidad de expulsar la sangre hacia el pulmón. Entonces esa sangre, ¿dónde se queda? En los lugares donde recolecta la sangre las venas para llevar a la aurícula derecha, ¿no? Cuando llega al corazón es cava superior y cava inferior, pero todas las venas que recogen la sangre de la cabeza, por ejemplo, y de los brazos, ¿no?, van a llegar con la cava, pero esas venas, como las yugulares, se van a ingurgitar, porque no va a entrar la sangre como debería a la aurícula, porque ese ventrículo tiene dificultad para expulsar, entonces le va a quedar mucha sangre después de la sístole, ¿no? La otra va a llegar y ya va a tener sangre ahí. La sangre de la aurícula derecha pasa por la tricúspide, pero ya hay sangre y hay presión mayor. Normalmente el ventrículo, cuando se abre, digamos en este caso la pulmonar, y se cierra
Normalmente cuando se abre la pulmonar expulsa toda la sangre, está cerrada la tricúspide. Cuando queda sin presión el ventrículo derecho, se abre la tricúspide porque hay mayor presión en la aurícula y se vacía, llenado rápido. Pero ya en este caso, como tiene dificultad, fracción de eyección del ventrículo derecho disminuida, va a haber una cantidad de sangre que hace una presión dentro y que el llenado rápido no va a ser completo porque hay sangre y además la presión que hay de intraauricular no le permite que pase rápido. Entonces aumenta rápido la presión y ¡pum!, se cierra nuevamente la tricúspide y se queda sangre en todo el sistema venoso. O elevación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Quiere decir que cuando hay trastorno del ventrículo izquierdo va a afectar al ventrículo derecho. Porque si no pasa la sangre en la cantidad normal del ventrículo derecho a la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo no va a tener la suficiente cantidad de sangre en el fin de diástole para expulsar. Es como si hubiera hipertensión pulmonar, por ejemplo, con un pulmón todavía con capacidad de contracción, que le dificulta la sangre de pasar al otro lado. La ausencia de aumento de la presión venosa central, que es la que se mide para ver lo que sucede en el lado derecho del corazón, presión venosa central, para ver la presión auricular, no indica presiones diastólicas de aurícula y ventrículo izquierdo normales. Presiones diastólicas de aurícula y ventrículo izquierdo normales. Es la aurícula derecha, ¿no? Y el ventrículo derecho lo que está lesionado. Quiere decir, cuando hay presión venosa central aumentada, lo que dijimos, de que ese ventrículo derecho tiene dificultad para expulsar y la sangre, el retorno venoso que vuelve, no puede entrar como entraba, se va a quedar más. Así como cuando hay problema del ventrículo izquierdo se queda en el pulmón, así en este caso cuando hay un problema del ventrículo derecho se queda en toda la circulación venosa, congestión venosa periférica. Los ruidos cardíacos suaves pueden señalar disfunción ventricular izquierda. ¿Por qué los ruidos cardíacos son suaves? Porque la contracción está deteriorada. No hay fuerza de contracción. Los galopes auriculares R4 son la regla y los galopes ventriculares R3 son menos comunes e indican una disfunción significativa del ventrículo izquierdo. ¿Por qué el R4 es más frecuente? ¿Cuándo hay R4? ¿Cómo? ¿Pero por qué? O sea, yo no tengo R4 y tengo contracción auricular. Todavía no encontraron el camino. El ventrículo que se encuentra rígido. ¿Se encuentra qué? Rígido. Claro que sí, se acuerdan que los ejemplos que dimos cuando viene la hipertrofia del ventrículo y tiene una sobrecarga, se hace así porque tiene una sobrecarga de presión, se produce una hipertrofia y eso dificulta la distensibilidad, se vuelve más rígido, eso se llama disfunción diastólica, y llega a ser insuficiencia cardíaca diastólica. Eso es lo que tiene que recordar. Entonces, si una parte importante del ventrículo no se mueve, va a producir cuatro ruidos. ¿Y por qué el cuarto ruido es auricular? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es lo que se escucha? Al contraerse la aurícula, manda la sangre al ventrículo y choca esa vibración del choque. No, está confundiendo con el tercer ruido. Es por la vibración de las paredes auriculares al contraerse con mucha fuerza para vencer la resistencia que tiene en el ventrículo derecho en este caso. Es lógico, ¿no? Sentado.
Usted sabe. Solamente que no quieren demostrar que saben, yo sé. Me la quieren hacer. Entonces, si hubiera R3, vamos a pensar de que hay una dilatación aguda del ventrículo. Porque necesitamos que haya un ventrículo derecho o izquierdo aumentado de tamaño y mejor si sus paredes son más delgadas para que haya tercer ruido, ¿no? Dentro de la fisiopatología. Ahora fui a tomar examen a la UCEBOL y me dio mucha pena porque los dos que dieron se aplazaron. Examen de grado. A mí me da pena cuando se aplazan, no crean que yo soy frío. Me da pena, pero uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Será que lo podemos hacer pasar? Y después, los pacientes que va a atender. Es una responsabilidad para el docente. Cuando el estudiante no es muy bueno y sale a ejercer, ¿qué dice? ¿En qué universidad estudió? La culpa tienen sus docentes porque lo dejaron pasar, ¿no? O sea, una de las formas de llevar. Ahora, cada cual es responsable de su propio destino. Signos: los soplos de regurgitación mitral son comunes y suelen indicar difusión del músculo papilar o rara vez su ruptura. ¿Por qué dice eso? Choca. En el lugar donde se infarta, ¿no? En el ventrículo izquierdo, por ejemplo, y afecta al músculo papilar, ese músculo papilar no va a tener condiciones de contracción. Entonces, las cuerdas tendinosas que soportan la válvula mitral, en este caso, se va a quedar sin la fuerza necesaria porque es como una caída. Entonces, esas cuerdas no van a hacer de que la válvula se cierre. Va a protruir hacia el aurículo izquierdo, va a ser una insuficiencia de la válvula mitral. Los soplos de regurgitación mitral son comunes y suelen indicar disfunción del músculo papilar o rara vez su ruptura, porque se rompe la cuerda tendinosa del músculo por la necrosis. Los frotes pericárdicos no son comunes en las primeras 24 horas, pero pueden aparecer más adelante. Definición de frote. ¿Qué pregunté yo ahora, por ejemplo? ¿Qué ritmo de galope? Es cuando el caballo hace tacatac, tacatac, tacatac. ¿Y qué es el soplo? Es cuando hace... A ver, vamos. Definición de frote. Cuando dos estructuras chocan entre sí. No chocan, sino rozan, ¿no? Como las hojas del pericardio. El pericardio con el epicardio, cuando hay un poquito más de líquido, porque normalmente hay. Extremidades, por lo general no hay edema. La cianosis y la temperatura fría indican un gasto cardíaco bajo y debe palparse los pulsos. Cuando hay gasto cardíaco bajo, quiere decir, se presenta hipoxemia, porque es poco el flujo sanguíneo, demora más, los tejidos y las células toman mayor cantidad de oxígeno porque pasa más lento, entonces queda con muy poco oxígeno en la sangre y va a producirse en las regiones distales, especialmente cianosis. ¿Por qué? Porque hay mayor hemoglobina reducida. Datos de laboratorio: puede haber leucocitosis 10.000 a 20.000 y al segundo día y desaparece en una semana. Leucocitosis. Laboratorio:
Diagnóstico de infarto. La prueba de diagnóstico de medición sería de enzimas cardíacas. CKMB, que es una isoenzima de la CPK, creatinfosfoquinasa. La troponina T o la troponina I, sustancia específica para necrosis cardíaca. Aunque pueden aumentar el daño isquémico intenso y daño del músculo esquelético, no son totalmente patognomónicas de un infarto. Pueden haber, cuando hay algún accidente, por ejemplo, y la persona es arrastrada en el asfalto, accidente de tránsito, y hay una destrucción importante del músculo esquelético, puede haber troponina elevada. Puede aumentar el daño isquémico intenso y daño del músculo esquelético. La CKMB es positiva a las 6 horas. Después del inicio de los síntomas, los valores circulantes de troponina T y troponina I son más específicos y permanecen elevadas por 5 o 7 días o más después del infarto. Entonces, 6 horas y van a permanecer elevadas entre 5 y 7 días, las dos. Hay que hacer un control diario para ver la evolución. El electrocardiograma, el grado de anormalidad del electro proporciona solo un estímulo, pero no es. Proporciona un factor aproximado de la magnitud del infarto. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre el electro es tan sensible para detectar la extensión del infarto. No siempre es tan sensible. La terapéutica trombolítica, como ya dijimos, nuestra estatinasa decía antes. Cuando no hay posibilidad de hacer cateterismo. El tratamiento entonces del infarto. Tratamiento clínico del infarto. 1. En la emergencia, ¿no? Trasladar para la emergencia. Oxígeno. Analgésico. Disolvir sublingual. Aspirina 300 miligramos. Clopidogrel 300 miligramos. Atorvastatina 80, orrosuvastatina 40. Vía venosa. Electrocardiograma. Eso es lo básico. ¿Qué dijo, doctor? Arzostatina. ¿Cómo? Arzostatina, algo así. ¿Qué dijo arzostatina? ¿Cómo era? Atorvastatina. La atorvastatina es una estatina para tratar el colesterol, pero también disminuye el proceso inflamatorio del endotelio. Por eso se da a todos los pacientes con cáncer, porque se entiende cuáles son. No voy a hacer esta pregunta porque siempre la hago en el examen. Bueno, para que aprendan. ¿Cuáles son los 2 factores más importantes para que haya un ateroma en la coronaria? El aumento del colesterol malo, la disminución de HDL. 2 condiciones. Se olvidan de lo más importante. La genética. La genética, ¿se recuerdan? Cuando llega un paciente a la consulta, digamos. Doctor, tengo dolor en el pecho, tuve infarto, me han hecho un stent. ¿Usted tiene familiares que hayan tenido un infarto? Sí, mi primo, mi madre, mi padre, mis hermanos. Entonces siempre hay, la mayor parte de las veces, eso nos da la pauta de que es un problema que nos induce ya a hacer un diagnóstico, ¿no? Supongamos que no tenga todavía ninguna intervención. Ustedes van a hacer el primer diagnóstico. Vienen con angina de pecho. Entonces de ahí, de ver la parte genética,
piden el laboratorio, ¿no? El laboratorio en la hepatía isquémica, en la rutina, más colesterol, triglicéridos, ionograma, colesterol total, fracciones, ionograma. Las estatinas para el colesterol en general y los fibratos para los triglicéridos. ¿Alguna pregunta? Solo nos falta ver Chagas. ¿Por qué hay edema? Si hay limitación y hay edema, hay gasto cardíaco disminuido y pueden haber mecanismos compensatorios. ¿Por qué no hay edema? En el infarto, porque es muy rápido. Es muy rápido. Por eso las limitaciones son más arriba. Además, el paciente generalmente ya está acostado. Si hay edema, va a ser en la parte del lumbo sacra cuando está acostado de espalda. Cuando ustedes no encuentran edema en las piernas, puede haber un paciente internado. Entonces, no sé si el martes, dependiendo, de repente hacemos ya una clase virtual, porque eso es Chagas. Así que por favor vayan leyendo, porque es mejor.